Os hago una foto sin querer de esto para que tire el año que viene. ¿Cuánto se tarda de vuelta aquí? 10 días. El 7, por lo menos el fin de semana. El fin de semana que caiga. Y ese es el primero que no. Yo dependo mucho de ella para poder venir a... Se logra. ¿Dónde no? Aquí, a la izquierda. Vale, sí, eso es. Este es el primero. El otro, aquí. Las balas en la tapa. ¡Es un topo! ¡La bandera para arriba! No pasa nada. ¡Ay, muy bien! Así, se vea bien. Reparación, memoria, justicia. Reparación, memoria, justicia. Reparación, memoria, justicia. Reparación, memoria, justicia. Reparación. ¡Sin memoria! No hay democracia. Sin memoria. No hay democracia. Sin memoria. No hay democracia. Sin memoria. Alcalde dimisión. Alcalde dimisión. Alcalde dimisión. Alcalde dimisión. Os damos la bienvenida a este acto con el que queremos homenajear a las mujeres víctimas del franquismo, fusiladas en el Cementerio del Este y que hemos denominado que sus nombres no se borren de la historia. Entre 1939 y 1943 fueron ejecutadas 80 mujeres en las tapias exteriores de este cementerio, todas ellas procedentes de las prisiones madrileñas de Ventas y Claudio Coello. 80 mujeres valientes, ciudadanas republicanas, que dieron su vida por la defensa de la legalidad vigente, por la defensa del gobierno legítimo de nuestro país y por la libertad. Ellas forman parte de la lista de los 2.937 republicanos fusilados por el franquismo en Madrid entre 1939 y 1944, cuyos nombres el actual gobierno municipal quiere borrar de la historia. El alcalde José Luis Martínez Almeida destruyó el memorial aprobado por el anterior gobierno de Madrid cuando ya estaba casi terminado, pensando que destrozando las placas que contenían sus nombres, estos desaparecerían de nuestra memoria. Eso nunca será posible, mientras todas las ciudadanas y ciudadanos de bien los sigamos recordando y peleando para que sus nombres queden grabados en el cementerio donde les asesinaron y se les rinda su merecido homenaje. Y vamos a seguir peleando hasta que Almeida deje de ser alcalde de Madrid. Esta ciudad no se merece un alcalde que desprecia a las víctimas del franquismo y les niega su lugar en la historia. Hoy, en este acto enmarcado en las movilizaciones del 8 de marzo, reivindicamos a las 80 mujeres republicanas fusiladas. Hoy vamos a nombrarlas una a una, con voz alta y clara, y no dejaremos de hacerlo hasta que consigamos que sus nombres figuren en un memorial digno, junto al resto de los compatriotas fusilados por el franquismo en este cementerio, para que sus nombres no se borren de la historia. A continuación, vamos a proceder a leer los nombres de las mujeres republicanas fusiladas, intercalándolo con lecturas de cartas de algunas de ellas a sus familiares justo antes de ser asesinadas, y también con lecturas de algunas poesías.
Tanto la lectura de las cartas como de las poesías tendrán como fondo la música interpretada por David Ortiz, violonchelista, nieto de deportado, profesor del CEPA Agustina de Aragón de Móstoles, a que le agradecemos profundamente su participación. Leerán los nombres de las 80 mujeres republicanas fusiladas las compañeras Ana Mata, Fernanda Moral, Rosa García, Cuchi, Esther Mateo, Carmen Carreras, Rosa Jorge, Olga Gil. La compañera Sara López leerá la carta que Julia Conesa envía a su familia antes de ser asesinada. La compañera Mary Cordente leerá la carta que Dionisia Manzanero envía a su familia antes de ser asesinada. La compañera Paz Romero leerá una poesía de la poeta Concha Méndez. La compañera Elena Pérez leerá una poesía del poeta Miguel Hernández. Y la compañera Angustias Alonso leerá un poema propio. Comenzamos la lectura de los primeros 20 nombres de las mujeres republicanas fusiladas. Anastasia Alguacil Cava. 53 años, asesinada por el franquismo el 9 de octubre de 1941. Eloína Arraiz Benito. 44 años, asesinada por el franquismo el 5 de septiembre de 1939. Carmen Barrero Aguado. 24 años, asesinada por el franquismo el 5 de agosto de 1939. Martina Barroso García. 22 años, asesinada por el franquismo el 5 de agosto de 1939. Juana Benito Sanz. 22 años, asesinada por el franquismo el 31 de julio de 1939. Visitación Blanco González. De edad desconocida, asesinada por el franquismo el 31 de julio de 1939. María Blasco Martín. 33 años, asesinada por el franquismo el 10 de julio de 1940. Gilberta Bouleray Legras. 38 años, asesinada por el franquismo el 20 de julio de 1939. Blanca Brisas Vázquez. 29 años, asesinada por el franquismo el 5 de agosto de 1939. Pilar Bueno Ibáñez. 26 años, asesinada por el franquismo el 5 de agosto de 1939. Genara Calle Martínez. 34 años, asesinada por el franquismo el 10 de octubre de 1939. Francisca Carrero Olivas. Olías. 38 años, asesinada por el franquismo el 8 de septiembre de 1939. Concepción Casado Malsipica. 36 años, asesinada por el franquismo el 19 de febrero de 1940. Fernanda Casado Malsipica. 22 años, asesinada por el franquismo el 19 de febrero de 1940. Mercedes Castañeda Rodríguez. 23 años, asesinada por el franquismo el 30 de abril de 1939. Telesfora Castro Martín. 51 años, asesinada por el franquismo el 6 de septiembre de 1939. Julia Conesa. 19 años, asesinada por el franquismo el 5 de agosto de 1939. Elena Cuartero García. 44 años, asesinada por el franquismo el 6 de noviembre de 1940. Francisca Cuerda Cortés. 36 años, asesinada por el franquismo el 6 de septiembre de 1939. Anastasia Dolores Cuevas Blanco. 38 años, asesinada por el franquismo el 9 de octubre de 1941. Madre, hermanos, con todo el cariño y entusiasmo os pido que no lloréis nadie. Salgo sin llorar, cuidar a mi madre. Me matan inocente, pero muero como debe morir una inocente. Madre, madrecita, me voy a reunir con mi hermana y papá al otro mundo, pero ten presente que muero por persona honrada.
Adiós, madre querida. Adiós para siempre. Tu hija, que ya jamás te podrá besar ni abrazar. Julia Conesa. Besos para todos. Que ni tú ni mis compañeras lloréis. Que mi nombre no se borre de la historia. Gracias. Clara de Pablo Garrido. 21 años, asesinada por el franquismo el 7 de noviembre de 1940. Tomasa del Olmo Bañuelo. 25 años, asesinada por el franquismo el 9 de septiembre de 1939. María del Rey Mansilla. 34 años, asesinada por el franquismo el 21 de mayo de 1940. Adela Gamello Cirilo. 26 años, asesinada por el franquismo el 17 de noviembre de 1939. Leonor García Altares. 40 años, asesinada por el franquismo el 16 de septiembre de 1941. Brígida García Bueno. 56 años, asesinada por el franquismo el 9 de febrero de 1943. Adelina García Casillas. 19 años, asesinada por el franquismo el 5 de agosto de 1939. Clotilde García García. 54 años, asesinada por el franquismo el 20 de noviembre de 1939. Elena Gil Olaya. 20 años, asesinada por el franquismo el 5 de agosto de 1939. Virtudes González García. 18 años, asesinada por el franquismo el 5 de agosto de 1939. Socorro González Hernández. 29 años, asesinada por el franquismo el 8 de mayo de 1940. Concepción González Martínez. 35 años, asesinada por el franquismo el 4 de junio de 1939. Palmira González Soto. 29 años, asesinada por el franquismo el 28 de noviembre de 1939. Manuela Guerra Basanta. 37 años, asesinada por el franquismo el 24 de junio de 1939. Teresa Guerra Basanta. 28 años, asesinada por el franquismo el 24 de junio de 1939. Dorotea Gutiérrez Galán. 39 años, asesinada por el franquismo el 8 de septiembre de 1939. Josefa Gutiérrez Moreno. 40 años, asesinada por el franquismo el 31 de julio de 1939. Isabel Gómez Sánchez. 47 años, asesinada por el franquismo el 6 de marzo de 1941. Isabel Huelgas de Pablo. 62 años, asesinada por el franquismo el 31 de julio de 1939. Ángela Jiménez Sebastián. 23 años, asesinada por el franquismo el 24 de julio de 1939. Queridísimo hermanillo, recibe muchos besos de tu hermana, que en estos momentos pierde la vida. Pero no te preocupes, yo tengo tranquilidad. Tú tienes 10 años y te queda mucho por vivir y ver. Por eso sé que no debéis sufrir, y tú menos. Me vengarás algún día, cuando tú te enteres por qué muere tu hermana. Cuídate mucho, cariño. Recibe besos de tu hermana con todo el corazón. Salud, Diony. María de la Paz Salud Lozano Hernández. 29 años. Julia Lázaro. Fusilada por el franquismo el 19 de enero de 1940. Julia Lázaro Echevarría. 23 años. Fusilada por el franquismo el 24 de agosto de 1940. Anita López Gallego. 21 años. Fusilada por el franquismo el 5 de agosto de 1939. Joaquina López Lafite. 23 años. Fusilada por el franquismo el 5 de agosto de 1939. Aurora López Lobo.
23 años, fusilada por el franquismo el 31 de julio de 1939. Felicitas Manjón García. 34 años, fusilada por el franquismo el 12 de julio de 1939. Dionisia Manzanero Salas. 20 años, fusilada por el franquismo el 5 de agosto de 1939. Francisca Martín Aguilar. 35 años, fusilada por el franquismo el 2 de abril de 1941. Antonia Martín Elías. 49 años, fusilada por el franquismo el 6 de septiembre de 1939. Luisa Mayoral Díaz. 57 años, fusilada por el franquismo el 6 de agosto de 1939. Victoria Megoya Rivero. 45 años, fusilada por el franquismo el 16 de septiembre de 1941. Vicenta Menéndez García. 33 años, fusilada por el franquismo el 25 de febrero de 1942. Victoria Muñoz García. 18 años, fusilada por el franquismo el 5 de agosto de 1939. Elvira Navas Traverso. 35 años, fusilada por el franquismo el 27 de junio de 1940. Francisca Orejón López. 36 años, fusilada por el franquismo el 17 de julio de 1939. Milagros Orozco Córdoba. 22 años, fusilada por el franquismo el 31 de diciembre de 1940. Paula Orozco Córdoba. 24 años, fusilada por el franquismo el 31 de diciembre de 1940. Josefa Ortiz Galera. 37 años, fusilada por el franquismo el 30 de abril de 1940. María Panticosa Riaza. 47 años, fusilada por el franquismo el 7 de mayo de 1939. Josefa Perpiñán García. 50 años, fusilada por el franquismo el 24 de julio de 1939. Yo voy a leer un poema de Concha Méndez, que pertenece a estas famosas mujeres sin sombrero luchadoras. Se llama Fantasmas de hielo y sombra. Fantasmas de hielo y sombra, animados y sin alma, me cercan por todas partes, a donde quiera que vaya. Me cercan y me persiguen, pero nunca me acobardan, porque al hielo que me oponen les opongo fuego o llama. Con ellos estoy en duelo que no se acaba. Alfonsa Pineda Robles. Edad 51 años, ejecutada por el franquismo el 28 de febrero de 1940. Ángeles Pomariega Panizo. Edad 20 años, ejecutado por el franquismo el 8 de julio de 1939. María del Prado Ramos García. Edad 22 años, ejecutado por el franquismo el día 27 de junio de 1940. Teresa Matilde Rebaque Garea. Edad 39 años, ejecutada por el franquismo el día 13 de agosto de 1940. Rosa Rizaldos Díaz. Edad 31 años, ejecutada por el franquismo el 18 de junio de 1940. Luisa Rodríguez de la Fuente. Edad 18 años, ejecutada por el franquismo el 5 del 8 de 1939. Joaquina Rodríguez del Amo. Edad 19 años, ejecutada por el franquismo el día 27 de junio de 1940. Josefa Rodríguez Fernández. Edad 59 años, ejecutada por el franquismo el día 31 de julio de 1939. Felipa Saugar Martínez.
edad 62 años, ejecutada por el franquismo el día 1 de mayo de 1940. Ángeles Solsona Montero. Edad 23 años, ejecutada por el franquismo el día 23 de febrero de 1942. María Sánchez de Francisco. Edad 20 años, ejecutada por el franquismo el día 6 de septiembre de 1939. Antonia Torre Yela. Edad 18 años, ejecutada por el franquismo el día 19 de febrero de 1940. Amelia Treviño Pérez. Edad 22 años, ejecutada por el franquismo el día 17 de diciembre de 1939. Teresa Truyenque Martín. Edad 36 años, ejecutada por el franquismo el día 28 de octubre de 1940. Petra Valdemoro Ortiz. Edad 28 años, ejecutada por el franquismo el día 11 de noviembre de 1939. Tomasa Velilla Hernández. Edad 29 años, ejecutada por el franquismo el día 12 de mayo de 1942. María Rosa Ventura de Pedro. Edad 24 años, ejecutada por el franquismo el día 20 de enero de 1942. Clotilde Vidal Martín. Edad 35 años, ejecutada por el franquismo el día 24 de julio de 1939. Buenos días. Yo voy a leer un fragmento de una de las poesías que escribió Miguel Hernández, que se titula Para la libertad, y este fragmento iba a estar aquí en el memorial y el ayuntamiento se ha atrevido a retirarlo. Así que va por ti, Miguel, y por todas las mujeres asesinadas. Para la libertad me desprendo a balazos de los que han revolcado su estatua por el lodo, y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos, de mi casa, de todo. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de sabias sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada esquina, porque soy como el árbol tarado que retoño, aún tengo la vida. Gracias por haber venido a este acto, a todos y a todas. Ni una página en la historia de España recuerda la hazaña de estas jóvenes milicianas. Ni una sola imagen que pueda ser recordada por los futuros hijos que han de llegar a la patria. Aquí, en el terraplén que había junto a esta tapia, descargaron los fusiles, tropas traidoras a España. Y aquellas descargas quedaron silenciadas, como silenciadas quedaron gemidos en las gargantas. Que no se os recuerde en ninguna página es la doble traición, aquella traición de España. Que quedan engañosas las gestas de una cruzada que no hizo héroes a estas jóvenes revolucionarias. Es lo que hace enrojecer cuando los vencidos mandan y dan con su silencio la razón a aquella etapa. Poner al día la historia de España es cosa de todo, pero todos callan. Que todos sepamos la verdad de España, que solo es parte de una historia interesada. Que otras generaciones sepan que en España murieron mujeres en las tapias asesinadas, y sepan por los libros sin ser engañadas que lucharon por darnos esto que ahora palpan. Mujeres de entonces, heroicas milicianas,
que dejaron un reguero de sangre revolucionaria. ¿Acaso el camino se borra si lleva la huella marcada de que llevando razón la batalla no gana? ¡Viva Angustia! A continuación, y en nombre de la plataforma en defensa del memorial del Cementerio del Este de Madrid, va a leer el comunicado Paz Romero. Hoy, desde la plataforma en defensa del Memorial del Este, queremos homenajear a las mujeres víctimas del franquismo. Tras el golpe de Estado, hubo muchas mujeres represaliadas, presas y ejecutadas, mujeres que sufrieron todo tipo de coacciones morales, humillaciones, vejaciones, amenazas, violaciones, rapados de cabeza, robos de bebé, degradación social, etc. Nos encontramos frente a la tapia del Cementerio del Este, donde fueron ejecutadas 80 mujeres entre los años 1939 y 1943, por el único motivo de defender la libertad y la democracia. Entre ellas, las más conocidas fueron las 13 Rosas. María Panticosa, así se llamaba la primera mujer fusilada en el Cementerio del Este, el día 9 de mayo de 1939. Tenía 42 años. Brígida García Bueno se llamaba la última mujer fusilada frente a la tapia el 10 de febrero del 43. Tenía 56 años. Tras 80 años de silencio, ignoradas y despreciadas por la sociedad y la historia, la colocación de placas conmemorativas es una forma de reconocer la aportación de esas mujeres a nuestra lucha, de denunciar la represión que sufrieron y también denunciar a sus verdugos. Por esto son tan dolorosos los ataques y la destrucción de los memoriales, porque significa que esos verdugos siguen actuando con total impunidad. Supone un absoluto desprecio, así como una humillación a las víctimas de la dictadura. Por estas mujeres que pagaron con sus vidas su lucha por la libertad, por todas aquellas que vieron sus vidas truncadas con la llegada de la dictadura franquista, por toda la larga genealogía de mujeres que nos antecede en su lucha por los derechos por las mujeres y por todas las personas que murieron en defensa de la libertad frente a la dictadura franquista. Por ellas y por nosotras tenemos que seguir luchando por nuestros derechos y exigimos que se retire la placa actual y se sustituya por el memorial del proyecto original con el nombre de todas las personas que lucharon por la libertad y fueron ejecutadas entre los años 1939 y 1944. Asimismo, exigimos la dimisión de Martínez Almeida como alcalde de Madrid, porque fueron, somos, y porque somos, serán. A continuación se va a hacer una ofrenda floral.